aprendizaje denominado Mi Proyecto de Tiempo Libre, que estuvo planificado para estos 15 días. En este tiempo hemos generado distintos insumos para contribuir al Plan Familiar de Gestión de Riesgo ante Sismos en tiempos de emergencia sanitaria, como por ejemplo, señaléticas al interior de tu casa que permiten identificar zonas seguras y zonas de evacuación. Planos a escala de tu vivienda donde se identifiquen estas zonas. Planos a escala de tu localidad para visualizar las rutas óptimas de evacuación. Y presupuestos para la reconstrucción de alguna zona afectada por un sismo, relacionados con préstamos con interés compuesto. Algunos de estos insumos son para antes, otros para durante y otros para después de un sismo. Y si bien este plan es para enfrentar un sismo, te servirá también para afrontar con éxito el riesgo más frecuente de la zona donde vives, como un desborde de río, una sequía o una helada. El programa de hoy es especial, pues haremos un resumen de todas las actividades por las que hemos transitado estas 2 semanas. Así que si te quedaste con alguna duda, hoy podrás resolverla. ¿Y quién mejor que la profesora Gisela César para que nos ayude en la actividad de hoy? Buenos días, profesora, bienvenida. Bienvenida, profesora. Hola Junior y Stephanie, un gusto saludarlos. Un saludo especial a todas y todos los estudiantes que nos ven desde casa. ¿Recuerdan esta situación del día 1? Para elaborar señales y carteles hace falta tomar como referencia la tabla C1, donde se registran los formatos de las señales y carteles según la distancia máxima de visualización. Me acuerdo. Y entre otras tareas debíamos identificar las características de los carteles y señales de seguridad y representarlos gráficamente. Lo primero que se hizo fue reconocer que los carteles de seguridad son rectangulares. Y aprendimos que no es lo mismo señal de seguridad que cartel de seguridad. Los carteles de seguridad contienen la señal de seguridad y la información adicional en un portador rectangular. Luego identificamos las características de los siguientes carteles y señales de seguridad. Cartel y señales de seguridad de salidas y recorridos. Carteles de obligación. Carteles de prohibición. Carteles de advertencia. Efectivamente, dicha situación fue el punto de partida para utilizar las formas geométricas y sus propiedades en la elaboración de carteles de señalización de seguridad. Así es, en la representación de estos carteles recurrimos a las propiedades de las figuras geométricas. Además, al dibujarlas, pusimos en práctica todas nuestras habilidades de precisión en las medidas y en los trazos. Correcto, no se trata de dibujar por dibujar, hay que hacerlo con precisión. Eso habla mucho de cada uno de nosotros. ¿Y el reto de ese día cuál fue? Considerando las características de tu vivienda, evalúa la necesidad de elaborar otros 2 carteles de seguridad, utilizando el compás y o escuadras, de tal forma que tu familia al verlas se oriente al enfrentar algún sismo. Es muy importante tener en casa los carteles de seguridad debidamente identificados y correctamente ubicados para poder ayudar a todas las personas que viven con nosotros, sobre todo cuando nos encontremos en momentos complicados. Nosotros también hicimos nuestros carteles, miren. Me sorprendieron, están muy bien hechos, felicitaciones. Hablemos ahora del día 2. Ese día hablamos de las escalas. Se mencionó que son una relación matemática que permite la representación de un objeto en un plano variando su tamaño real, pero manteniendo sus proporciones. Vimos también que se escriben en forma de razón, donde el antecedente indica la medida de un segmento en el plano y el consecuente la medida de este mismo segmento en la realidad. Por ejemplo, 1 a 50, 1 a 75, 1 a 100. También es importante mencionar que ambos se deben expresar en la misma unidad de longitud, por lo general centímetros. Ese día se abordó esta situación. Constantemente estamos expuestos a distintos riesgos generados por peligros naturales y sociales y factores personales que vamos aprendiendo a gestionar como parte de nuestro proyecto de vida para alcanzar
nuestra realización personal. Todos somos conscientes de los riesgos que corremos y lo importante que sería anticiparnos y estar preparados. Por ello es conveniente empezar a elaborar un plano de nuestra casa para poder reconocer los lugares donde podríamos ubicarnos durante un sismo y los lugares hacia donde podríamos evacuar, ayudando a todas las personas que viven con nosotros. Y si mal no recuerdo, las preguntas eran: ¿cuáles son las características de infraestructura de tu vivienda? ¿Sabes qué lugares de tu casa son los más seguros y cuáles los más peligrosos? También nos pedían dibujar un plano de nuestra casa a una escala conveniente e identificar allí las zonas seguras y las rutas de evacuación hacia la vía pública. ¿Recuerdan cómo resolvieron dicha situación? La primera pregunta la contestaron 3 estudiantes: José Luis, Moisés y Guadalupe. José Luis de la Selva nos decía: debido a las lluvias y a las altas temperaturas e inundaciones por el desborde de los ríos, mi casa está sobre pilotes. Su diseño es muy abierto, con grandes ventanas para que haya mucha ventilación. El techo es alto y de madera, con cobertura de hojas de palmeras a 2 aguas. Prácticamente en la parte exterior todo es amplio. Mientras que Moisés de la Costa nos contaba: mi casa tiene la apariencia de una caja rectangular con techo plano. La fachada de ingreso con puerta y ventana. Cuenta con divisiones para la sala, comedor, cocina, dormitorios y baño. Una parte es de ladrillo y otra de madera. La calle es amplia, pero con cierta caída porque vivo en una pendiente. Y Guadalupe de la Sierra nos describía su vivienda así: mi casa está edificada en 2 niveles, cada uno de un solo ambiente. En el primer nivel tenemos la cocina, un depósito y un espacio para la crianza de cuyes. En cuanto al segundo nivel, lo utilizamos como dormitorio. La salida hacia la calle es mediante un portón grande y en la parte exterior mi calle es angosta y empedrada. Es importante recalcar que estas características de vivienda son solo de algunos tipos de casa. Sabemos que hay una infinidad de modelos, de algunas en primer piso, otras en pisos superiores, algunas de adobe, otras de ladrillo o material prefabricado y así. ¿Qué más hicieron ese día? Reconocimos los lugares más seguros de la casa, como las columnas, el patio y el jardín, y también los más peligrosos, como debajo de la mesa, la cocina y las escaleras. Cuénteme sobre el plano de la vivienda que dibujaron. Consideramos una escala de 1 a 100. Primero trazamos en el lado izquierdo una línea de 20 centímetros que en la realidad eran 20 metros. En la parte superior trazamos un segmento de 9 centímetros equivalente a 9 metros. Formamos un rectángulo que representaba a la superficie donde colocaríamos los ambientes de la casa. En la parte delantera colocamos la sala, la cocina, un baño y un pasadizo lateral. La sala tenía un largo de 7 metros y un ancho de 4 metros. Al costado de la sala pusimos la cocina de 5 metros por 3,5 metros y al costado el pasadizo lateral. Junto a la cocina pusimos el baño de 3,5 metros de largo y 2 metros de ancho. En la parte posterior pusimos 3 habitaciones y más al fondo un patio. Las habitaciones son de 3 metros de ancho y 6,7 metros de largo. Finalmente colocamos las puertas y ventanas. Y eso no fue todo. También identificamos las zonas seguras y las rutas de evacuación hacia la vía pública, como la puerta principal, las salidas al patio y las columnas de la casa. En cuanto al reto de ese día, este fue: representa el plano de tu casa en una hoja, considerando alguna escala y determinando las zonas seguras y las rutas de evacuación en caso de presentarse algún sismo. Estos son los nuestros, para que vean que nosotros también hacemos los retos. Se entiende que todas y todos lograron o intentaron resolver el reto. Tener un plano a escala con la identificación de dichas zonas es otro valioso insumo para ser incorporado al Plan Familiar de Gestión de Riesgos ante Sismos. Pasemos al tercer día. Recuerdo que aquel día mencionamos el lugar donde se debe colocar el cartel de punto de reunión. Se sugería colocarlo en superficies amplias como zonas deportivas, estacionamientos, patios grandes y espacios abiertos. Se comentó también que las señales de emergencia deben visualizarse a larga distancia. ¿Cuál era? Aquí lo tengo. Se indicó que la altura desde el nivel del piso terminado hasta la base de la señal debe ser de 1,60 metros como mínimo y de 1,80 metros como máximo. Bien, ese día se desarrolló la siguiente situación.
La estudiante Gladys realizó el plano de su localidad. En dicho plano se muestra la escala. Ella nos comenta que la señal del punto de reunión la tenían pintada y ubicada en el patio de su institución educativa. Pero como en esta época de emergencia sanitaria está cerrada, necesitan ubicar otro punto de encuentro. A. ¿En qué lugar crees tú que debería estar ubicado el cartel del punto de reunión? Justifica tu respuesta. B. De producirse un sismo, ¿cuántos metros deben desplazarse los integrantes de la familia de Gladys hasta llegar al punto de reunión? Para dar respuesta a aquella situación, hicimos lo siguiente. Primero, identificamos la ubicación del punto de reunión. El único lugar disponible que presentaba estas características era el centro del parque comunal. De acuerdo con el plano, el parque comunal tiene forma rectangular. El largo es de 30 metros y el ancho de 18 metros, siendo su área 30 metros por 18 metros, igual a 540 metros cuadrados. Lo suficientemente amplio como para reunir a un grupo de personas. ¡Qué importante! Sí. Luego calculamos la cantidad de metros que debían desplazarse los integrantes de la familia de Gladys. Calculando la distancia, desde el centro de la casa de la familia de Gladys tenemos, por el jirón Los Sauces, 8,5 cuadrículas. Del jirón Junín al punto de ingreso al parque, 5 cuadrículas. Del punto de ingreso al centro del parque, 5 cuadrículas. Total de cuadrículas, 18,5. Considerando la escala gráfica, calculamos la distancia en metros multiplicando 18,5 por 3 metros. Y la respuesta que obtuvimos fue que los integrantes de la familia de Gladys debían desplazarse 55,5 metros desde su vivienda hasta el punto de encuentro. Gracias, Stephanie, por tan claro repaso. En cuanto al reto de ese día, este indicaba lo siguiente. Elabora un recorrido en busca de lugares seguros que se encuentran cerca a tu vivienda a fin de representarlo en un plano a escala y compartirlo en familia. Observen nuestros recorridos. ¡Más insumos! Y así llegamos al cuarto día. La situación de ese día decía: en el momento de decidir cuál era la ruta óptima de evacuación ante un sismo, Junior y su familia optaron por salir de su casa hacia la canchita, tomando con precaución el recorrido en línea recta por la avenida que las une. Teníamos una pregunta por responder. ¿A qué distancia real está la canchita de la casa? ¿Y cómo lo resolvieron? Se elaboró un plano cartesiano para ubicar la casa y la canchita, considerando las respectivas coordenadas. Se formó un triángulo rectángulo. Recuerdo que utilizamos la fórmula del teorema de Pitágoras, que dice que la suma de los lados elevados al cuadrado es igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. Así teníamos, el lado AB elevado al cuadrado es igual al lado AC elevado al cuadrado más el lado BC elevado al cuadrado. El lado AB elevado al cuadrado es igual al lado 200 elevado al cuadrado más el lado 100 elevado al cuadrado. El lado AB elevado al cuadrado es igual a 40.000 más 10.000, o sea 50.000. El lado AB es igual a raíz cuadrada de 50.000, lo que nos dio un valor aproximado de 224. Así es, Junior. La distancia entre la casa y la canchita es aproximadamente 224 metros. Ese día desarrollaron otra actividad. Sí, profesora, decía. La forma gráfica que se muestra corresponde al terreno destinado a un local comunal. Teníamos algunas preguntas por responder. ¿Qué perímetro real abarca el contorno de dicho local? ¿Cuántos metros cuadrados ocupa el terreno en mención? Aquel día procedimos a resolver la primera pregunta, que se trataba de calcular el perímetro real que abarca el contorno de dicho local. Para esto utilizamos la fórmula de distancia entre puntos. Empezamos a reconocer los lados que teníamos: AB, BC, CD y el lado AD. También reconocimos las coordenadas de los puntos, es decir, ubicamos a los puntos A de coordenadas 4.8, B de coordenadas 8.4, C de coordenadas 16.8 y D de coordenadas 12.16. Utilizamos la fórmula de la distancia entre dos puntos. La distancia desde A hasta B, o longitud AB, es igual a la raíz cuadrada de, entre paréntesis, 8 menos 4 todo elevado al cuadrado, más, entre paréntesis, 4 menos 8 todo elevado al cuadrado.
AB será igual a la raíz cuadrada de 4 elevado al cuadrado más, entre paréntesis, menos 4 elevado al cuadrado. O sea, AB será igual a la raíz cuadrada de 16 más 16. Entonces, AB es igual a la raíz cuadrada de 32. Finalmente, la distancia desde A hasta B resulta 5,66 aproximadamente. De igual forma calculamos las otras distancias. Desde B hasta C, BC. Desde C hasta D, CD. Y desde A hasta D, AD. Teniendo como perímetro en el plano 5,66 más 8,94 más 8,94 más 11,31 igual a 34,85. Como la diferencia entre una y otra unidad del plano cartesiano es 5 metros, el perímetro real será 34,85 por 5, igual a 174,25. Y respondimos la pregunta, que el perímetro real que abarca el contorno de dicho local es de 174,25 metros. Luego procedieron a resolver la segunda pregunta. ¿Cuántos metros cuadrados ocupa el terreno en mención? Exacto. Aquel día empezamos calculando el área de la región triangular ABC, que es igual a la distancia de A a C, base, por la distancia de B a F, altura, dividido entre 2. Observamos que el segmento AC es paralelo al eje X. Entonces la distancia de A a C se halla restando las abscisas, 16 menos 4. Este resultado lo debemos multiplicar por la escala, 5 metros. De igual forma el segmento BF es paralelo al eje Y. Entonces la distancia de B a F se halla restando las ordenadas, 8 menos 4. Este resultado lo debemos multiplicar por la escala, 5 metros. Luego de resolver la operación obtuvimos 600 metros cuadrados. Luego procedimos a calcular el área de la región triangular ADC y así llegamos al valor 1200 metros cuadrados. Profesora, el área total sería igual a la suma de 600 y 1200, lo que da como resultado 1800 metros cuadrados. Entonces la respuesta es que el terreno en mención ocupa 1800 metros cuadrados. En cuanto al reto de dicho día, este pedía identificar las zonas seguras en el interior de las casas, así como en la parte externa hacia donde se podría evacuar ante un sismo. En el caso de la parte externa, se pedía identificar 2 o 3 lugares hacia donde se podría evacuar y ubicarlos en un sistema de coordenadas tal que A. Obtenga un estimado de las distancias reales entre estos lugares y su casa. B. Estime la superficie real de aquellas zonas seguras para emitir un informe respecto al aforo. Otro reto resuelto y un insumo más para tu plan. Pero dejemos el desarrollo y respuesta para nuestros estimados estudiantes que con toda su creatividad presentarán su plano de recorrido haciendo uso de coordenadas. Entonces, como bien dijiste, ya tenemos un insumo más para su plan. Ya casi estamos por terminar de revisar todas las experiencias de aprendizaje. Recordemos el último día, el quinto. Ese día analizamos las tasas de interés compuesto y los términos financieros en el cálculo de presupuestos. También vimos qué tan importante es conocer cómo debemos elaborar un presupuesto, sobre todo considerando que tiene que ver con productos que necesitaríamos en el caso de que ocurriera un sismo. Al elaborar el presupuesto debemos tener en cuenta los tipos de productos que necesitaríamos para que no se malogren en poco tiempo, además de las cantidades que debemos considerar, así como también algo de dinero en efectivo. Así es, chicos. Revisemos entonces el reto propuesto. Elabora presupuestos orientados hacia la obtención de tu mochila para emergencias y a la reparación y reforzamiento de tu vivienda para afrontar los eventos sísmicos junto a tu familia. Ahora sí, es el momento propicio para poder elaborar nuestro presupuesto. Cada uno de nosotros debemos considerar todo lo que necesitamos en nuestra mochila para emergencias y estar preparados ante cualquier evento sísmico que ocurra.
Y también debemos elaborar nuestro presupuesto orientado a la reparación y reforzamiento de algunas zonas de la casa. Aproveché este reto para hacer un presupuesto de una pared en mi casa que ya necesita ser reconstruida. Aquí mostramos el cumplimiento del reto. Qué interesante observar que a partir de una situación matemática podemos observar sobre el tema de cómo usamos nuestro tiempo libre y sobre todo cómo vamos a actuar oportunamente frente a los sismos. Muy bien, chicos, y así terminamos nuestro recuento de las actividades de estas 2 semanas. ¿Habrá alguna pregunta, consulta o duda de algún o alguna estudiante de la promoción 2020? Sí, profesora, tenemos una. Es de Laura desde Huancavelica. Agradece el recuento de las actividades e indica que pudo aclarar algunas dudas que tenía. Quiere mayores precisiones respecto a los insumos para el plan familiar que debe hacer. Gracias por la consulta, Laura. No olvidemos que como producto de este proyecto de aprendizaje desde matemática, debemos contribuir con insumos para el plan familiar de gestión de riesgos ante sismos en tiempos de emergencia sanitaria y compartirlos con nuestros profesores y compañeros. Estos insumos deben estar relacionados con elaborar carteles y señales de seguridad en caso de sismo, aplicando propiedades de las figuras geométricas. Elaborar un plano a escala, destacando zonas seguras y de evacuación e identificando las características de la vivienda. Identificar los puntos de reunión de los vecinos de la comunidad en caso de sismo, empleando planos a escala. Determinar recorridos y rutas óptimas de evacuación para afrontar un evento sísmico utilizando un croquis de ubicación. Elaborar presupuestos utilizando tasas de interés compuesto y términos financieros. Con esto creo que ya estamos llegando al fin de nuestro programa y al fin de nuestro proyecto en lo que a matemáticas se refiere. Como todo programa, nuestras conclusiones son muy importantes. Resolvimos situaciones aplicando las propiedades de las figuras geométricas, las escalas, los planos y las coordenadas cartesianas, así como las tasas de interés compuesto. También sugerimos algunas propuestas para que sirvan como insumo para la concretización del plan familiar de gestión de riesgos ante sismos, las mismas que deben mostrar evidencias del aprendizaje. De todos estos insumos, algunos son para antes, otros para durante y otros para después de un sismo. Esta experiencia que estamos teniendo en hacer un plan familiar para un evento natural en particular nos servirá de mucho cuando queramos elaborar algún otro plan que permita afrontar con éxito el riesgo más frecuente de la zona donde vivimos, como por ejemplo un desborde de río, una sequía, una helada, etc. Gracias, profesora Gisela. Como siempre fue una gran experiencia. Gracias a ustedes y a mis queridas y queridos adolescentes en todo el país. Espero haberles ayudado. Hasta la próxima. Muchas gracias, profesora. Hasta la próxima. Cuídese mucho, profesora. Gracias. Y aquí va la ficha de autoevaluación. Reprodúcela y anota según te identifiques con cada descriptor. Respecto a la competencia de resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 1. Apliqué propiedades de los polígonos en el diseño de carteles de seguridad. 2. Usé escalas en el diseño de planos. 3. Reconocí las coordenadas de un punto en el plano cartesiano. 4. Calculé la distancia entre dos puntos a partir de sus coordenadas. 5. Calculé perímetros y áreas de polígonos representados en el plano cartesiano. Y respecto a la competencia de resuelve problemas de cantidad. 1. Elaboré presupuestos. 2. Apliqué el interés compuesto a situaciones financieras. 3. Evalué la mejor propuesta financiera. Y como reto para el día de hoy tenemos: integra los conocimientos y establece conclusiones que corresponden al área de matemática para concretizar el plan familiar de gestión de riesgos ante sismos. Luego puedes presentarlo a tu familia. También lo puedes compartir en forma virtual a través de las redes sociales con tus compañeros y los profesores de tu institución educativa.